Es momento de darle la bienvenida a Jonathan Maza. Él es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y experto en seguridad nacional. Jonathan, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Alejandra, a ti y a todo el auditorio de Mega Noticias. Oye, Jonathan, a ver, el tema de seguridad en nuestro país, hay, dos situaciones. Una, la que se nos comenta desde el gobierno federal y que está basada en los datos que da el Secretariado Ejecutivo, estos datos de seguridad, donde aseguran ha disminuido el tema de los homicidios y se compara incluso con años anteriores. La primera parte de este tema yo la quiero explicar como también en otras dos aristas. Una, por el tema de pandemia, disminuyeron los homicidios, la violencia, en fin, pero por otro lado también las encuestas del INEGI aseguran que la sociedad se sigue percibiendo como insegura en su localidad. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? ¿Qué es lo que podemos esperar de un gobierno que nos habla así, pero que sentimos de esta otra forma? Sí, definitivamente las cifras oficiales y finalmente que reporta el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública a nivel nacional y que también reflejan las estadísticas del INEGI nos muestran que sí hay una reducción pequeña en porcentaje de los homicidios dolosos en el país en el primer trimestre de este año. Sin embargo, lo que hay que poner es en perspectiva al auditorio estos datos, dado que esta reducción es de una cresta de las más importantes que ha tenido el país desde el año 2017 y ese es el grave problema en el que nos encontramos. Es una ola o una cresta que está finalmente de las más altas en la historia del país en homicidios dolosos. Por lo tanto, una reducción de aproximadamente 2.8% o del 3 o arriba del 3% con datos comparados al año 2020, pues nos ofrecen, yo creo, desde mi punto de vista y haciendo un análisis también objetivo, es una victoria pírrica, porque finalmente sí se está reduciendo el nivel o los índices de homicidios dolosos, pero en una cresta de la violencia muy alta en el país y que eso da pauta precisamente a la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos, que no es solamente la percepción por los homicidios dolosos, sino recordemos que las actividades criminales se han diversificado en el país y por lo tanto una de las actividades que tiene mayor incidencia en la percepción es no solamente el delito sino también, por supuesto, la extorsión que están recibiendo comerciantes desde locatarios de comercio, tanto ambulante como establecido, en mercados y, por supuesto, también en las zonas rurales. Los ganaderos, las asociaciones de ganaderos y campesinos están sufriendo las serias consecuencias de la extorsión por parte de organizaciones criminales, de la delincuencia organizada en comunidades y también en las ciudades. Y eso es lo que está incrementando la percepción, por supuesto, de inseguridad en el país y que tiene relación, por supuesto, con una ola de violencia muy importante en los últimos años. Pero ¿cómo podemos explicarnos esta percepción que se tiene de inseguridad en el país y por otro lado la normalización de la violencia? Es decir, ya nada nos espanta, incluso lo que nos parecen atrocidades después también lo vamos normalizando o se nos olvida. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, definitivamente la percepción es una y la actuación de la sociedad respecto a esta realidad es otra. Y esto también se debe a que en el momento en el que las autoridades, es decir, los diferentes órganos de gobierno que tienen esta responsabilidad y función de la seguridad pública, se ven rebasados por la violencia y la incidencia de la delincuencia organizada en los municipios especialmente, pues la sociedad no tiene mucho que hacer. Vamos a decirlo de esta forma, los ciudadanos estamos a la intemperie en materia de seguridad, dado que las policías municipales están siendo rebasadas por las capacidades de organización y, por supuesto, de violencia que ejercen la delincuencia organizada en zonas muy específicas del país. Ya se ha dicho muchas veces acerca del control que existe sobre algunas porciones del territorio en México, que sobre todo se escenifica en municipios y en localidades y pueblos también, y en algunas ciudades, como ya lo hemos estado viendo, como en Zacatecas, en Guanajuato. Sin embargo, esto sí hay que decirlo, y esto es muy importante, cuando los ciudadanos quedan a la intemperie, la inacción se vuelve un comportamiento genérico, es decir,
es preferible resguardarse en tu casa, es preferible no denunciar, es preferible no confrontarte contra los delincuentes porque van a tomar represalias contra ti. Oye, Jonathan, esto que dices de no denunciar, bueno, no nada más es por las represalias. Yo creo que también hay un sentir de la sociedad que luego dice, a ver, voy a perder toda la mañana, 1, 2 o 3 mañanas, tal vez hasta 15 días seguidos para poder denunciar y finalmente carpetazo, ¿no? A las investigaciones. Hay quienes aseguran no avanzan los temas, ¿para qué denuncio? Es correcto, la impunidad es otro reto fundamental en la impartición de justicia. Y definitivamente el sistema de impartición en justicia no está funcionando de la manera adecuada, no está dando las respuestas y los ciudadanos prefieren, como ya comentábamos, no denunciar, no solamente porque se pierde tiempo, sino porque también se les deja a las autoridades todos nuestros datos en el momento de denunciar y esto inhibe también la posibilidad que el ciudadano tenga confianza en sus autoridades, porque digo, hay un dicho muy popular o se comenta muchas veces entre la sobremesa y el café en familias, que es, a veces las autoridades tienen más información de los denunciantes que de los presuntos culpables de los que cometen delitos. Así es. Y es más, hay veces que las familias investigan mejor, ¿no? Es el caso de las madres buscadoras que andan por toda la República buscando a sus desaparecidos. Ellas a veces logran encontrar más cosas que incluso la autoridad, es decir, hasta les ponen el ejemplo. Hace falta capacitación, Jonathan. ¿Qué es exactamente lo que se podría comenzar a hacer para que el panorama fuera distinto? Por un lado, tiene que ver con las capacidades presupuestales que tienen, por ejemplo, tanto autoridades locales como federales en materia de impartición de justicia, pero también de prevención e investigación de los delitos. Y con esto me refiero a las capacidades institucionales, no solo de equipamiento, sino de capacitación y formación de policías municipales, de policías estatales y de las propias capacidades que tengan los ministerios públicos. Vamos a recordar muy bien que la función de seguridad pública es una función de los 3 órganos o niveles de gobierno, de los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal. Y, por supuesto, a nivel municipal y estatal, la responsabilidad recae sobre todo en los gobiernos estatales y en las autoridades municipales, en donde las hemos visto afectadas por los recortes presupuestales, tanto a nivel federal, pero también por una seria irresponsabilidad de los propios gobernadores de invertir en capacidades en la seguridad pública, no solamente a nivel estatal, sino en coadyuvancia con los municipios. Y, por ejemplo, basta recordar cuántos municipios en el país no cuentan con policías o policiales, cuántos municipios en el país no cuentan con academias de formación y capacitación para sus policías. Son muy pocos los que cuentan con estas capacidades institucionales y entonces esto va en detrimento de la investigación y la prevención del delito y esto finalmente impacta en el llenado, por ejemplo, de los famosos formatos homologados de informes policiales que servirán para la persecución de los delitos en los ministerios públicos y en las fiscalías, y que es así como se caen muchas veces los casos y quedan en la impunidad y no se accede a la justicia por parte de las víctimas. Jonathan, hay otra situación que afecta a las policías, que es justo lo que tú estás platicando, pero también no nada más el tema de los recortes presupuestales que se han dado desde el gobierno federal. Lo que muchos sabemos, o este secreto a voces, la delincuencia adentro de las corporaciones policíacas, lo que muchos también conocemos como narcoestados. Es visible en algunas entidades, ya hablabas tú de Zacatecas, también de Guanajuato, por ahí anda también Michoacán, y hay lugares a donde definitivamente la autoridad no llega, porque ahí gobiernan otros. Así es, lamentablemente en nuestro país se ha incrementado, y esto es muy claro, la colusión entre autoridades locales y la delincuencia organizada. Especialmente, y quiero hacer este énfasis en autoridades municipales, municipios en estados como Zacatecas, Guanajuato, Jalisco incluso, y otras entidades, muchas otras, en donde las propias corporaciones policiales están tomadas por la delincuencia organizada. Y esto es un serio riesgo que ya supera el ámbito de la seguridad pública. Y esto es algo que tenemos que tener cada vez más claro los mexicanos, porque se tiene que llevar al debate de la arena pública, de la información y, por supuesto, también en el ámbito de lo político-legislativo. Cuando ya se están amenazando o cooptando las instituciones públicas, no estamos hablando de un asunto de prevención del delito. Estamos hablando de un asunto de seguridad interior, que es una escala de la seguridad más
relevante por las capacidades institucionales y de la democracia misma, de las garantías de libertades que pueden ofrecer las instituciones del Estado. Por lo tanto, estamos hablando de que esta situación de seguridad interior se ha convertido en un serio riesgo de seguridad interior y de seguridad nacional. Y esto es un asunto del que se tiene que tomar nota porque esto va a ir deteriorando las capacidades tanto político-administrativas de los municipios y de los estados, como también de la calidad de la democracia y de la preservación de las libertades y derechos humanos en el país. Lo estamos viendo con serios ejemplos en estos estados que hemos mencionado y que ha habido investigaciones y notas informativas, y esto representa una seria amenaza para la paz y la seguridad ciudadana. Y ahora que estás mencionando algunos ejemplos y mencionas Jalisco, hace apenas un par de semanas el arzobispado decía, hay narcorretenes. El gobernador Enrique Alfaro dijo, no hay ninguno, cuando es también un secreto a voces que existen porque a la ciudadanía le pasa, lo vivimos. ¿No sería mejor, desde tu expertise de seguridad, comunicar de otra manera, abrazar la realidad, empatizar con la ciudadanía y desde ahí comenzar a ver cómo le podemos hacer para que esto, pues si no disminuya, por lo menos que la gente tenga otra percepción, ¿no? Ese es el serio dilema al que se enfrentan hoy en día los gobernantes. La manera en cómo comunicar estos asuntos de seguridad. Hemos visto el caso de Jalisco que ya mencionabas, como también en otros estados como Sonora, en donde se ha prohibido incluso la publicación de notas periodísticas sobre algunos delitos de alto impacto, y esto ya está siendo controvertido por algunas asociaciones y agrupaciones a través de las instancias judiciales que están permitidas en el marco jurídico nacional. Y esto es muy importante porque la comunicación en materia de seguridad se ha vuelto cada vez más caótica por parte de autoridades tanto locales, estatales y federales. Y la realidad es que esta situación genera espacios de desinformación, espacios para generar noticias falsas o las famosas fake news en materia de seguridad, y lo único que esto afecta finalmente también es la paz social, la convivencia y la manera en que los ciudadanos pueden estar informados para saber cómo actuar y también cómo colaborar con las autoridades. Y estos espacios de desinformación son gravísimos en materia de seguridad y sobre todo cuando estamos viendo escaladas de violencia, como ya comentábamos, en donde estamos conviviendo con una cresta y una ola de violencia de las más importantes en los últimos años en nuestro país. Oye, Jonathan, y por último, hay este otro tipo de violencia que ha estado tomando fuerza los últimos días, la quema de personas, ¿no? Lo veíamos con Margarita Ceseña en Cuautla, Morelos, lo vimos con Luz Raquel en Zapopan, Jalisco, en Tonalá, en un albergue, una pequeñita internada de 11 años que también fue quemada, una parte de su cuerpo, en fin. Creo que se está normalizando y tú que tienes todo el conocimiento en la materia, ¿es debido a la impunidad? Porque yo no le veo otra no le veo otra. ¿Por qué se hace? Pues porque se permite, porque nadie persigue a los causantes, a los culpables, ¿no? Ahí andan prófugos todos, la ley prácticamente se la pasan por el arco del triunfo. Es correcto, la impunidad permite que los delitos no sean castigados y eso genera un ambiente de ingobernabilidad. Y lamentablemente vemos este tipo de casos en donde cada vez esa percepción de impunidad hace que la población en sí misma genere también las posibilidades o los espacios para generar este tipo de acciones ya que entran en el ámbito de lo inhumano, de las psicopatías también, y que está afectando el tejido social y que yo creo que en los próximos años vamos a tener graves consecuencias a las que tendremos que hacer políticas públicas por parte de las autoridades. Entonces, ¿esa sería la solución? ¿Hacer políticas públicas distintas para que esto vaya cambiando? Es correcto, sobre todo enfocadas a la prevención de la violencia en el núcleo familiar y la recuperación del tejido social, que eso es algo que se ha hablado en múltiples ocasiones y por muchos años en México y que es producto sí de la normalización de la violencia, también de la falta de atención por parte de las autoridades al ámbito nuclear familiar y del tejido social. Te agradezco, Jonathan, esta plática breve pero sustanciosa. Ojalá que pronto tengamos otro tipo de resultados con base en lo que ustedes, los expertos, pues se recomiendan a las autoridades. Te agradezco. Gracias a ti, Alejandra, y a Mega Noticias.